Pero el capítulo 12, que algunos lo llaman el llamamiento de Abraham, nos marca una característica muy interesante de este hombre, que tiene mucho que enseñarnos, especialmente a nosotros, las cabezas de hogar, y por supuesto a las familias, porque es una familia la que recibe un llamado, no es solamente Abraham, sino que también lo recibe su esposa. Usted nota que él ya estaba casado, y lo llamativo está que aunque el Señor le dijo vete de tu tierra y de tus parientes, dice esta versión, a veces como que Dios, para hacer sus planes con nosotros, hasta nos aleja de nuestros parientes. Mire qué Dios más raro. Todos nosotros creemos que Dios restaura familias, ¿no es cierto? ¿Lo creemos? Sí. Pero como que a veces dentro de los planes implica no la separación de la familia, sino que de aquellos parientes que eventualmente nos alejan de Dios. Acuérdese que el llamamiento fue en Harán, una tierra profana, una tierra sin conocimiento de Dios, una tierra de ídolos, una tierra de una vida que no agrada a Dios, ¿no es cierto? Así era Ur de los caldeos. Acuérdese que eso nos habla a nosotros de lugares que no agradaban a Dios, ni tenían conocimiento de Dios. Y entonces el Señor le dice, vete de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿Por qué Dios saca a Abraham y a su esposa y él, no Dios, se lleva a Lot? A veces nosotros podemos recibir instrucciones específicas de Dios y no obedecer a Dios. Y usted se va a dar cuenta que Lot retrasa, el sobrino, retrasa el plan de Dios para Abraham. Entonces es interesante que, aunque hay muchas cosas, muchos tópicos que podríamos tomar acá, yo me quiero centrar hoy en Abraham y sus altares. Porque creo que cuando nosotros como esposos, como cabezas, como padres, tenemos altar, que era la característica de este hombre, las cosas van a caminar bien en la familia. Pero si por el contrario, el varón no tiene altar, probablemente tampoco la esposa lo tenga, o quizá como reacción lo va a tener la esposa, y quizá los hijos nunca se sientan motivados a tener altar. Yo quiero meditar con usted un momento, porque a veces tratamos de definir los altares de acuerdo a la etimología de la palabra, y eso está bien para conocimiento, pero a veces es importante que nosotros oigamos las definiciones que el Espíritu puede darnos cuando nosotros leemos su palabra. Acuérdese, este libro habla. ¿Cuántos creen que este libro habla? Cuando nosotros queremos que Dios nos hable, este libro nos puede hablar. El Señor me decía a mi corazón que altar no es venir a la iglesia, necesariamente. Podemos ser hombres, podemos ser mujeres, jóvenes, que venimos al templo, mas sin embargo no tenemos altar. Generalmente se ha dado en llamar altar al lugar donde se predica, donde está el púlpito. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted? Y cuando hay templos formales, una de las cosas que se diseña de una manera especial es el altar. ¿Sí? Podemos incluso diseñar un altar y que esa congregación no tenga altar. Creo que una de las cosas más difíciles en estos tiempos es tener altar. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el altar? Será un lugar. Yo creo que es una actitud de vida. Porque el altar nos permite estar en comunión con Dios, nos permite experiencias diarias con Dios. Y qué importante es que nosotros podamos experimentar con Dios comunión. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que yo quiero que usted se sitúe en la historia de Abraham. Sin duda, es muy probable que en su casa él tenía altares a dioses paganos. Es muy probable. ¿Se acuerda usted que de alguna forma como que habían dioses familiares, verdad? ¿Ha leído usted que
habían dioses familiares. Una de las esposas de Jacob, ¿se acuerda? Raquel, dice que tomó los dioses familiares y se los llevó consigo, ¿verdad? Tenemos que pensar que eran unas estatuas, ¿no? Unos ídolos hechos, labrados, formados por algún tipo de material. Y llama la atención que como que era la costumbre, acuérdese que apenas habían pasado 3 generaciones. Y yo no sé, no dice la Biblia que Abraham llevara dioses familiares, pero estaba relacionado con la idolatría de ese lugar. Sin embargo, siempre es un misterio cómo el Señor se le revela a Abraham. En medio del paganismo, en medio de tantos dioses, el Dios único y verdadero se le revela a Abraham. Note que estoy diciendo se le revela. Porque una de las cosas que se va a volver cada vez más crítico, hermanos amados, jóvenes que están aquí especialmente, es el hecho de que asistir a la iglesia o al templo no va a ser suficiente. Vienen tiempos en los que va a ser la revelación personal que cada uno de nosotros tengamos con Dios, ese altar producto de esa revelación, lo que verdaderamente nos va a sostener. Y este hombre, aunque la Biblia no abunda, solo dice, y el Señor dijo a Abraham, y hasta ahí queda, ¿verdad? No nos dice exactamente cómo fue que el Señor se le apareció y le habló, y cómo Abraham entendió que era Dios, el Dios verdadero. No sabemos cómo fue. Pero la Biblia nos muestra el hecho. Y Dios le da bendiciones, pero es interesante que le dice que salga. Él sale con su esposa, se lleva a su sobrino. Y una de las cosas interesantes es que Abraham era un hombre rico. No era pobre, era un hombre rico. A veces hemos creído que Abraham fue enriqueciéndose ya en Canaán, pero no. Ya era un hombre rico porque dice que salió con todas las posesiones. Lo lee ahí en el verso 5. Que ellos habían acumulado. Ese ellos involucra a Lot. También Lot era un hombre de buen testimonio. ¿Sí? Tenía facilidad de palabra, ¿verdad? Así que Dios también llama a los ricos. Usted sabe que en la Edad Media, especialmente, donde quizá la noche de la iglesia, y entendiendo noche por el oscurantismo más graso que se pudo haber vivido en la historia de la iglesia, una de las formas de interpretar el evangelio era que el que estaba mejor con Dios era el que menos posesiones materiales tenía. Usted tiene que recordar que la historia nos muestra que esa época tan oscura de la iglesia estuvo vinculada cronológicamente con los tiempos feudales, donde existían los señores feudales y donde por supuesto ese señor estaba lleno de esclavos, ¿no es cierto? Y es algo muy interesante porque el mismo Abraham era señor. Porque note usted que dice que salió con todas las posesiones que había acumulado y las personas, ¿lo lee ahí? Y las personas que habían adquirido en Harán. Así que compró esclavos. Tenemos que entender que esa era otra época y otra cultura, ¿no es cierto? Y que Abraham, yo hago énfasis en Abraham, porque tenemos que entender que Abraham ya es un siervo de Dios maduro. Tenemos que entender que Abraham compra esclavos, aunque era parte de la época. Pero nosotros indudablemente sabemos que esa no era algo establecido por Dios, no era la cultura de Dios, pues. Dios nunca ha estado de acuerdo con que otro se enseñoree de otro.
Lo notamos. La misma esclavitud indudablemente es parte del pecado, pero lo que yo quiero hacer énfasis también en esto, porque da la casualidad que hoy en la mañana, meditando en ciertas cosas, el Señor me recordó algo bien interesante que algunos de ustedes lo van a recordar rápidamente, que oyeron al doctor Ríos. Y es que hay una prosperidad que te puede hacer daño si precisamente por acumular riquezas pierdes el altar. ¿Sí? Y entonces Abraham tipifica al hombre y por supuesto también a la familia que llegó a acumular riqueza y Dios cuando lo saca de Harán no le dice, deja todo lo que tienes. Como se lo dijo a un joven, ¿verdad? Cuando Cristo mismo viene a la tierra, Dios se hace carne y le dice al joven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál sería la diferencia entre este rico veterotestamentario y este joven nuevo testamentario en su relación con Dios? Uno con el Dios hecho hombre y otro con Dios. ¿Cuál sería la diferencia? En ambos casos Dios podía conocer el corazón del joven como el corazón de Abraham. ¿Cuál cree usted que haya sido la diferencia? Para que a uno le haya dicho, vende todo lo que tienes y al otro no se lo quita. ¿Perdón? ¿La madurez? ¿Qué piensan ustedes? No tenía fincados intereses. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué diferencia había? Y también los jóvenes piensan, ¿no es cierto? Aunque están medios dormidos. Era una cuestión de actitud. ¿Dónde estaba el corazón del joven? En sus riquezas. ¿Dónde estaba el corazón de Abraham? En Dios. Aunque podemos decir que Abraham era un recién convertido, déjeme intentar pensar que indudablemente Abraham, cuando vemos que Dios se le aparece y que sale de Harán, yo no creo que eso haya pasado de la noche a la mañana. Dios tiene que haber estado apareciéndosele continuamente a Abraham para estar seguro que era Dios. A veces los procesos de Dios con nosotros pueden ser largos, ¿no es cierto? Pero la Biblia habla de hechos, no habla necesariamente de los lapsos de tiempo. Pero notamos que entonces él sale con todo lo que tenía y entonces esa famosa frase, ¿quieres ser próspero con altar? ¿O quieres ser próspero sin altar? A lo Lot. Porque Lot llegó a ser también otro rico macpato. Sí, la Biblia narra eso. Solo que ambos hombres, que son ejemplo para nosotros, porque también hoy hay Abrahams, aunque sea en chiquito, ¿verdad? O en grandote. Pero una cosa interesante, hermanos amados, es que ahora que están aquí los jóvenes, me gustaría preguntarles, ¿a cuántos de ustedes jóvenes les gusta que en su familia haya prosperidad económica? A ver, sean sinceros, levanten la mano. Sí, mis hijas, levántenla bien. Sí, no, pero manténganla levantada. ¿A quiénes de los jóvenes les gusta la prosperidad económica? Y los que no la levantaron también. ¿Sabe por qué? Porque es precisamente la edad de la mayoría de los muchachos que están acá, que aunque no necesariamente entiendan lo que es prosperidad económica, ni entiendan de economía y que el petróleo está caro y que esto y que lo otro, de lo que sí entienden es que les gusta la ropa bonita, que es cara, los zapatos bonitos, que son caros. Muchas veces quieren estudiar en colegios de cierto nivel, que son caros o más caros que otros. ¿Sí o no? Hay esos sentires, ¿no? Aunque no se expresen, están ahí. Y yo no creo que sean malos. Indudablemente a veces creemos que estar bien con Dios significa no tener nada. Eso no es cierto.
Porque Abraham es el tipo del hombre que teniéndolo todo, su corazón no estaba ahí. ¿Por qué le pregunto esto? Porque indudablemente ustedes tienen que entender que el trabajo de los padres, cuando trabajan ambos o cuando trabaja el padre, tiene como propósito, yo no creo que haya un solo papá que no vaya a trabajar sin estar pensando en bendecir a su familia. ¿No es cierto? La motivación es esa. Qué gozoso se siente uno cuando mira a sus hijos que tienen aquello que quizá uno no tuvo. Y todos esos sentires son normales y siempre se está como suspirando por alcanzar esos niveles, ¿no es cierto? Ayer almorzaba yo con otro ingeniero que tiene 34 años y me decía, mira, mi plan es que dentro de 5 años yo voy a tener libertad financiera. Es una frasecita muy interesante, ¿no es cierto? Que se maneja ahora mucho dentro de las congregaciones, ya no solamente dentro de los medios seculares. Y bueno, platicando con él, platicábamos un poco y yo le daba algunos consejos. Y es que he podido observar que cuando nos hemos encontrado con Dios y la familia, como en el caso de la familia de Abraham, empieza a ser transformada al punto de que él se arriesga. Usted tiene que notar que indudablemente había habido una transformación ya en Abraham porque se arriesgó a obedecerle a Dios, porque obedecerle a Dios es un riesgo. Jóvenes que están aquí, cuando ustedes le obedezcan a Dios, se van a meter en un riesgo. Porque cuando están en las escuelas y ustedes se arriesgan en honrar a Dios, los van a perseguir. Porque indudablemente van a mostrar que en ustedes hay algo nuevo que los hace tomar decisiones en contra de la corriente, y a nadie le gusta la gente que va en contra de la corriente. Muchos de los jóvenes que están aquí probablemente si se arriesga con Dios les van a decir rechas. ¿Cómo? ¿Ah? Esa sí no me la sé. Y como no la dice muy bien la hermana. Pero indudablemente, creo yo que Abraham se arriesga. Tenemos que entender que, y la Biblia lo refleja muy bien, que él tiene un encuentro con el Dios verdadero como lo hemos tenido nosotros. Indudablemente la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer ahora con este grupo de jóvenes, todos habrán tenido esa experiencia, porque eso es lo que nos interesa como padres. Yo me gozo de tener aquí las familias. Hoy que mis hijas decidieron acompañarme, yo me gocé, yo venía contento en mi carro. Yo no les dije que vinieran, porque si no les nace, tiene que ser un mover de Dios, ¿no es cierto? Y qué gozoso se siente uno cuando los hijos buscan de Dios. Muy bien, pero yo tengo que ir rápido porque dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué significa Canaán? Tal vez no otra vez nos vamos a detener en la etimología de las palabras. A veces nos volvemos muy rígidos cuando estudiamos solo la etimología de las palabras. Tenemos que ir otra vez al sentir del Espíritu. Y Canaán, yo creo que para todos nosotros significa el lugar donde Dios te quiere bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Canaán para el Hijo de Dios es el lugar donde Dios va a cumplir sus promesas. Canaán es el lugar donde Dios va a bendecir a las familias. Porque acuérdese que a él le dice, mira Abraham, yo te voy a bendecir. Y después le dice, ve a Canaán. Entonces quiere decir que Canaán es el lugar de la bendición. Sabemos que la Biblia dice que Canaán es un lugar que fluye leche y miel. ¿Qué es la leche? ¿Qué tipifica la leche? El alimento básico para la vida. Hasta el bebé que nace,
La madre fue diseñada por Dios para que su leche sustente al nuevo ser, ¿no es cierto? De hecho, se esperaría, y yo creo que en los tiempos antiguos donde todo era más sano y más apegado al plan de Dios, las madres amamantaban a sus hijos por más de un año. Tengo yo la sospecha, eso usted investígalo, que Ana, ¿se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Que no tenía hijos, que se enojaba con Penina, porque Penina sí tenía hijos y ya no había modo. ¿Se acuerda, no? Dice que Ana, como había prometido a su hijo Samuel, lo iba a entregar al sacerdote Elí cuando terminara de amamantarlo, cuando lo destetara. Y ahí hay unos detalles que dan a entender, por lo menos yo así lo vi en alguna ocasión, yo se lo dejo ahí para que usted lo investigue, que ella lo desteta a los 3 años. Interesante, ¿verdad? Ya ni conoce a alguien muy cercano a ella que le dio de mamar a su hijo primogénito, me parece, o algo. A todos casi 3 años, ¿no es cierto? Interesante. Muy interesante, ¿no es cierto? Bueno, no ese es el tema, pero lo que me interesa a mí es darme cuenta que leche es el alimento. Entonces, Canaán es el lugar donde Dios te va a alimentar y te va a fortalecer. Sabemos que la leche tiene vitamina A y tiene esto y tiene lo otro, fortalece los huesos y el crecimiento. O sea que Canaán es el lugar del desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas cosas que podríamos buscar ahí, pero también habla de miel. Y miel nos habla de revelación. Miel nos habla de aclarar los ojos. ¿Se acuerda cuando Jonatán estaba muy cansado? Cuando andaba persiguiendo a los enemigos. Lo puede leer usted en la Biblia. Jonatán dice que encuentra un lugar donde él toma un poco de miel y aunque habían hecho un voto, no me interesa ahorita ese detalle, pero cuando él prueba la miel, los ojos de Jonatán le fueron abiertos. Eso habla de revelación. Entonces Canaán es el lugar de la revelación. Donde Dios te revela, eso es Canaán. Amén. Entonces dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Esa frase fue muy famosa en el himno, ¿no es cierto, Estuardo? Una época donde esa frase marcaba realmente el propósito de Dios que había tenido con la restauración que se estaba dando dentro del pueblo evangélico en Guatemala. Y cuando yo veo y leo nuevamente esa frase y la trato de interpretar en mi espíritu, quiero recordarle la promesa que Dios le da a todo hombre, a toda mujer, a todo joven que verdaderamente se encuentra con Dios, que el plan de Dios es que vayas a Canaán y a Canaán llegues. Lo que está diciendo es, el propósito que yo establecí para ti se va a cumplir, a menos que tú lo eches a perder. Porque Abraham salió para ir a Canaán y a Canaán llegó. Eso es una promesa. Y es que si uno pudiera tener todo el tiempo, pero tú lo puedes hacer en casa, te vas a dar cuenta que Abraham, ¿se acuerda que una vez hablamos del ciclo de Jacob? Muy relacionado al nombre que el Señor nos dio como congregación. Aquí podemos hablar en los 3 altares de un ciclo de Abraham. Y atravesó el verso 6, dice, Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina es como un roble, o terebinto, dicen algunas versiones, pero es como un roble, de More. Siquem es una palabra hebrea. Mire, las palabras hebreas a veces son muy confusas porque los mismos estudiosos a veces no se ponen de acuerdo y solo dicen que viene de una raíz muy antigua. Pero More, mejor dicho, Siquem, lo traducen como hombro. Y la encina de More lo traducen, interesante, como maestro. Entonces, en el hombro de un maestro. Y el maestro, en el contexto de lo que estamos viendo aquí, lo que enseña es palabra. Entonces, el primer altar que Abraham levantó al Dios verdadero
fue como el producto de la enseñanza de Dios para su vida. Por eso es tan importante que nosotros comamos palabra y comamos palabra, porque la palabra de Dios nos invita al verdadero altar. Es la palabra de Dios la que te enseña quién es Dios, las verdaderas dimensiones de lo que es Dios, de lo que es Cristo, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es la vida del Espíritu. Y eso te atrae a buscar altar, a levantar altar. Dice aquí, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se apareció a Abraham, ahí en Siquem, y le ratifica la promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Nota que esa es enseñanza de parte de Dios para el corazón de Abraham. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Cuando yo leí otra vez esto acá, cuando empezamos, nuevamente el Espíritu habló a mi corazón y me hizo ver que nadie puede levantar un verdadero altar si Dios no se le aparece. Por eso está que yo vuelvo a la carga. Mucha gente en las iglesias no tiene altar porque todavía no tiene a quien adorar. ¿Me está siguiendo? Porque dice, y levantó un altar al Señor que se le había aparecido. Yo me pongo a pensar si esas apariciones son solamente para esos grandes hombres, o también nosotros podríamos expectar en nuestro espíritu que el Señor se aparezca de una manera personal. Probablemente no lo vamos a ver con nuestros ojos continuamente, pero sí a través de los ojos del Espíritu. Yo creo que indudablemente el Espíritu de Dios anhela que nosotros tengamos experiencias con Dios. Yo recuerdo que el doctor Ríos decía, si tú no tienes experiencias con Dios, no vas a prevalecer. Hay tanta gente que tiene conocimiento bíblico, pero que no tiene experiencias con Dios. Así que el lugar donde eres enseñado por Dios es el lugar donde vas a levantar altar. Por eso, hermano amado, mire, hace unos meses, no sé cuánto tiempo, o hace unos viernes, yo enseñé sobre la familia que ora, los que vinieron. Pero qué interesante sería que en nuestro hogar hubiera o fluyera la enseñanza. Para que fluyendo la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra casa, de alguna manera, también en casa hubiera altar. El altar de Siquem, el altar de la enseñanza, el altar donde esa enseñanza nos muestra quién es Dios, y en cierta manera es una manera como el Señor se nos revela por medio de su palabra. Verso 8. De ahí se trasladó hacia el monte. Note que empieza a subir al oriente. Siempre en la Biblia el oriente nos habla de comunión con Dios, de experiencias con Dios. Dice, al oriente de Betel. Nosotros sabemos que Betel significa, todos los que estamos aquí tenemos que estar claros de lo que significa Betel, porque nos llamamos Iglesia de Cristo Betel. Y Betel significa puerta del cielo, ahí está en el rótulo, y casa de Dios. Betel es muy socorrido en todo el Antiguo Testamento. Es un lugar sumamente especial para el pueblo de Dios. Y es interesante que Abraham tiene experiencia con Dios en Betel. Y también Jacob, su nieto, tiene experiencia con Dios en Betel. Y Betel, ¿se acuerda usted que cuando enseñamos sobre eso, hay tantas cosas que ver ahí, pero una de las cosas es que es el lugar donde te ratifican las promesas? Mientras Siquem es el lugar de la enseñanza, y en las enseñanzas de Dios hay muchas promesas para nuestra vida, Betel es el lugar donde las promesas, muchas que vienen en la enseñanza de Dios, son ratificadas. Y dice que ahí plantó su tienda. Fíjese qué maravilloso es esto.
tienda realmente es la casa del patriarca errante. Entonces, con eso en mente, qué maravilloso es que nosotros plantemos nuestro hogar en Betel. Que nuestra tienda, nuestro hogar, nuestro matrimonio esté plantado en la puerta del cielo, en la casa de Dios, el lugar de las experiencias. Yo no sé si nosotros podemos recordar aquellos momentos especiales donde nuestros hijos han recibido ratificación de promesas en casa, donde nuestros hijos han sido tocados por el Espíritu, donde nuestros hijos, quizá nosotros hemos sido usados para darles una palabra de Dios. Porque indudablemente como familias necesitamos tener altar. Y el altar de Betel nos habla entonces de lugares donde hay hasta visitaciones de ángeles. Es interesante que quien fue nuestro pastor, en una ocasión nos contó que sus hijos, especialmente una de sus hijas, tuvo la experiencia de ver ángeles. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y yo me pregunto, ¿será eso solo para los grandes ministros? ¿O también puede ser para nosotros? ¿Se duerme usted con la seguridad que ángeles están custodiando alrededor de su casa, hermano? ¿O se duerme con la zozobra de que si van a entrarse los ladrones esa noche? Pero indudablemente que debemos de encontrarnos con el Dios de Betel. Acuérdese que Bet en hebreo es casa. Y El en hebreo, Bet, El es Dios. Entonces, eso significa la casa de Dios. ¿Será que nosotros podríamos realmente proponernos que nuestro hogar sea la casa de Él? Mire, hermano, a veces los hogares cristianos están levantando un altar a la televisión. Cheque. ¿Cuántas horas sus hijos están frente a la televisión? ¿Viendo qué? ¿Cree usted que la televisión influencia? Claro. Mañana tenemos reunión con jóvenes. Ojalá que los jóvenes vengan y que los padres hagan el sacrificio de traerlos. Porque ahí tengo la lista de los temas que ellos quieren que se hable. Y uno de los temas que quieren que ellos que se hable tiene que ver con la televisión, con las modas. Y cuando platiqué con ellos les dije, bueno, voy a ver las series que a ustedes les gustan, porque les pregunté en una encuesta cuál era la serie que les gustaba. Pero hermano, en la televisión hay series de lo más complicadas y peligrosas. Y sin embargo nuestros hijos están expuestos a ellas. Entonces, tal pareciera que se hace un altar a la televisión, se hace un altar al internet, se hace un altar a muchas cosas, pero no siempre o casi nunca se hace un altar al que vale la pena hacerle altar. Y eso nos tiene que hablar a todos. Yo creo que hoy más que nunca el Señor anhela que nosotros salgamos de las poses religiosas. Y para ir terminando, nos damos cuenta que Abraham en el verso 9 dice, siguió su camino. Fíjese que él sube, ¿no es cierto? Dice que hacia el monte, al oriente de Betel, él sube el nivel espiritual, porque el altar de Betel es un altar más maduro que el altar de Siquem. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese que Siquem, para regresar un poquito, si usted lo estudia geográficamente, dice que estaba entre el monte Ebal y el monte Gerizim.
En otras palabras, estaba en lo que el Señor en un momento lo definió como el monte de la maldición y el monte de la bendición. De la maldición y el de la bendición. Eso quiere decir que Siquem también es un lugar de decisiones. Acuérdense que a Israel le dijeron: mira, Israel, delante de ti está la vida y la muerte. Escoge. Porque ¿cuántos saben que Dios gobierna por medio de la autoridad y no por medio del control? Satanás gobierna por medio del control. Entonces, autoridad, y eso qué importante es para los padres, porque nosotros necesitamos ejercer autoridad. Nuestros hijos, hermanos amados, no importa la edad que tengan, si están bajo nuestro techo, necesitan autoridad. Pero la autoridad no es andar con el cincho trenzado, el cincho de caballo. Autoridad es que los hijos escojan también. Porque Dios, guiando a Israel, le dijo: bueno, delante de ti está la vida y la muerte. Escoge. Yo anhelo que escojas la vida, pero le da oportunidad de que escoja la muerte. Y por eso el padre del hijo pródigo le dio la herencia. Entonces nosotros siempre tenemos que, en el altar de la enseñanza, también tenemos que llevar a nuestros hijos para que sepan lo bueno y lo malo. Pero hermano amado, cuando están en la universidad, tú no puedes estar con ellos. Ni en el bachillerato, ¿verdad que no puedes acompañarlos? Y ahí sus cuates les están ofreciendo lo malo. Y tienen que decidir. Por eso también nuestros hijos tenemos que llevarlos. Primero los padres tenemos que ir a Siquem. Y luego tenemos que ir a Betel. Pero ahí deben ir nuestros hijos. Ellos también tienen que levantar un altar a Siquem en Siquem y un altar en Betel. Pero note que en el verso 9, el Negev estaba muy al sur y era un lugar árido. De las grandes experiencias con Dios, ¿se ha dado cuenta usted que a veces, mientras más grande fue la experiencia, a veces nos descuidamos y más fuerte es el somatón por descuidos? Entonces, yo quiero que usted vea literalmente cómo él, subiendo al monte a las experiencias en Betel, baja al Negev a un terreno árido. No se nota que en el Negev se levante altar, ¿verdad? Porque en los desiertos no se pueden levantar altares, hermano. El Negev era muy al sur. Era dentro de lo que es el desierto del Sinaí. Y sabe que es lo tremendo, que ahí Abraham y su familia empezaron a descender hasta llegar a Egipto. Y dice el verso 10: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto. Tomémoslo literal. Muchas familias, hermano amado, están descendiendo a Egipto. Y usted sabe lo que tipifica Egipto. Egipto en el hebreo es Mizraim. Y Mizraim fue uno de los descendientes de Cam, que fue maldito por Noé. ¿Se acuerda? Así que el mismo nombre Mizraim, que se traduce Egipto, y la misma palabra Egipto y el nombre Mizraim, para muchos es demasiado oscuro. Y usted sabe que para la historia actual, Egipto sigue siendo algo tan apasionante, pero siempre dentro del campo esotérico, dentro del campo de las tinieblas, es atractivísimo para lo que no es de Dios. Eso significa que aun cuando tengamos altares, siempre vamos a tener el grave peligro de descender en nuestra vida espiritual. Y una de las cosas que yo he notado, hermanos, es que
las mismas cosas de la tierra nos pueden hacer descender a Egipto. Egipto tipifica el mundo, lo sabemos, el sistema del mundo. Faraón tipifica a Satanás y sus demonios. Egipto tipifica realmente el retroceso. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que hasta el Hijo de Dios descendió a Egipto. Con eso no le estoy diciendo que el Hijo de Dios pecó, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero es interesante, ¿verdad? Como que dentro de la ruta de todos nosotros, Egipto es una parada donde indudablemente nosotros tenemos que salir bien librados. Bueno, yo tengo que correr porque solo me falta el tercero. Tengo que saltarme bastantes cosas que son bien interesantes. Pero note usted que ahí en Egipto, lo que trajo a la familia de Abraham fue separación. Y no sé si lo va a ver usted o no. Y adulterio. Note que Abraham se descuidó el altar. Cuando en el hogar se descuida el altar, cuando el varón descuida el altar y baja a Egipto y se lleva a su esposa a Egipto, y por supuesto a los hijos también, note que le entró el temor. Y una de las cosas, deme unos minutitos. Una de las cosas que yo subrayé acá es que le dice, lo voy a leer rápidamente, dice en el verso 13, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Abraham no estaba pensando en su esposa cuando ya estaba en Egipto o cuando estaba por llegar a Egipto. Note cómo eso tipifica el descender. Para que me vaya bien por causa tuya. Y mire el verso 16. Y refiriéndose a Faraón, dice, trató bien a Abraham, que era lo que quería. Por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Ahora, note usted que aquí literalmente dice el verso 19, ¿por qué dijiste después de las plagas que vino sobre la casa de Faraón? Ojo, ¿qué tan importante es una familia para Dios? Que por una familia le mandó plagas a Faraón, a un país. ¿Será importante la familia para Dios? Claro que es importante la familia. Ahora, yo quiero, hermano, ¿se acuerda que también aquí enseñamos, si usted vino, sobre aquella frase, no dónde estás Adán, sino que enseñamos dónde estás Eva? ¿Alguno de ustedes lo oyó? Y es que el Señor puso en mi corazón algo muy delicado. Que primero se tuvo que haber preguntado, ¿dónde estás Eva? Porque si se lo hubiera preguntado a Adán, nunca hubiera oído la voz de Dios que le dijo, ¿dónde estás Adán? Después del pecado. Porque si Adán hubiera estado alerta para conocer y discernir dónde estaba el corazón de su esposa, la esposa no hubiera caído. Y por lo tanto no lo hubiera inducido a él también a caer. ¿Y sabe por qué es tremendo esto, hermano? Porque en este caso fue el mismo Abraham el que cedió a su esposa. Pero yo quiero pensar, hermano, que Faraón, Egipto, tipifica el mundo. Y a veces cedemos a la familia, al sistema del mundo, para que nos vaya bien. Hermano amado, ¿cómo quisiera yo ser tan específico para avalar esta palabra?
A veces, hermanos, por obtener las granjerías de este mundo, exponemos a la familia. ¿Me está siguiendo? Por eso la familia debe estar unida, aunque coman tortilla con sal, en buen chapín. Sí, hermano amado. Mire, por eso es terriblemente inadecuado la inmigración, que no es solamente de Guatemala, es un fenómeno mundial. Porque la inmigración está trayendo como resultado la desintegración familiar. Y eso trae consigo lo que le pasó, porque aquí usted tiene que entender que aquel creció en su riqueza y ya era rico, pero quería más. Y la esposa con Faraón, porque el verso 19, yo no sé si usted se fijó ya bien, dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Y usted sabe lo que eso significa, ¿no es cierto? Entonces, descender a Egipto, con todo lo que eso significa, donde el mundo toma mayor control sobre la vida de una familia cristiana, trae pecado. Bueno, vámonos directamente al último altar, que es el verso 18 del capítulo 13. Capítulo 13, verso 18. Dice, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón. No me queda tiempo, pero usted lo puede ver despacio leyendo. Yo le encargo que lea todo el capítulo 13. Y se va a dar cuenta que donde tocó fondo como el pródigo Abraham, en Egipto, regresó otra vez a Siquem. Pasó por el Negev, volvió en sí. Y entonces regresó otra vez a donde había puesto el primer altar. Porque, hermano amado, el punto no es que haber descendido. El punto es que no importa dónde descendamos, hay esperanza para poder volver sobre nuestros pasos como lo hizo Abraham. Y otra vez, donde puso su primer altar, puso su tienda. Como quien dice, me voy a arreglar. Y luego vemos que Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manre. ¿Sabe qué quiere decir Manre? Vigor. Que está en Hebrón. Y Hebrón quiere decir asociación, unidad. Abraham cierra el ciclo, se da cuenta que indudablemente, es que mire hermano amado, la pregunta que a mí me hicieron es, ¿por qué no hizo altar en Egipto? Porque en Egipto no se puede hacer altar. ¿Por qué no hizo altar en el Negev? Porque en el Negev no se puede hacer altar. Yo me pregunto, ¿cuántas familias en esta congregación estarán en el Negev? O quizás acercándose a Egipto. Y lo que yo más anhelo como ministro es que realmente estemos en Betel, en Siquem, y que lleguemos a la madurez de Hebrón. Y edificó ahí un altar al Señor. Tercer altar. Abraham obtuvo en el encinar de Manre el vigor que viene de parte de Dios. Sin duda, aunque la Biblia no lo relata, yo no creo que Abraham, siendo un hombre de Dios, se sintió bien de lo que le pasó en Egipto. Tampoco Lot, que es otra historia que no tocamos. Pero Lot tuvo que haber entendido cuando lo visitaron los ángeles antes del juicio de Sodoma y Gomorra, que el haber dejado el ejemplo del tío que tenía altar, porque usted no lee que Lot, cuando se separó del tío, que era su cobertura espiritual,
haya hecho altares, porque en Sodoma no se pueden hacer altares. ¿Y qué llevó a Lot a Sodoma? La avaricia, el dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí. El deseo, quizá muy en el fondo, de ser como su tío, de triunfar, de tener éxito. Pero cuando usted se imagina un padre, yo creo que usted vea esto, tenga que ofrecer a sus hijas vírgenes para que los hombres depravados de Sodoma las posean en lugar de poseer a los ángeles que habían llegado a su casa. En algún momento Lot se tuvo que haber arrepentido. Que sus decisiones llevaron a su familia y aún a su esposa, que quedó como estatua de sal. ¿Por qué la esposa, como diría el doctor, doña Lota, que no hay nombre, ¿verdad? ¿Por qué se volvió estatua de sal? Porque Dios le dijo, no volteen a ver. ¿Y sabe por qué doña Lota volteó a ver? Porque el estatus que había alcanzado en Sodoma, su corazón estaba en Sodoma y se quedó como estatua de sal. Podemos perder la familia por vivir bien según nuestra manera de pensar. Por eso, mis hermanos, yo con todo mi corazón anhelo que ustedes como familias progresen, prosperen, que el Señor los bendiga, que no haya apreturas económicas, pero lo que más anhelo es que cuando esto llegue, sus corazones no cambien y siga habiendo altar en Siquem, en Betel y en Hebrón. ¿Por qué asociación? Porque se imagina usted familias con altares en Hebrón, conforman congregaciones, porque es unidad, es asociación en madurez. Familias con altares en Hebrón son iglesias poderosas, iglesias locales fuertes, asociadas, unidas bajo un mismo propósito. Póngase de pie, mi hermano. Ya terminamos, pero vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor continúe hablándonos a nuestro corazón. Yo en especial en esta noche quiero orar por los jóvenes. ¿Por qué no se vienen los jóvenes aquí adelante rapidito? Vénganse los jóvenes aquí. Los jóvenes, pónganse adelante y los padres atrás. Pero vamos a pedirle al Señor que Él haga un milagro hoy. Aquí quédense. Vénganse todos los jóvenes acá. Y los padres atrás, como cubriéndolos. Padre, qué maravilloso es que tu palabra nos hable a tiempo. Señor, gracias por entender que los bienes, como los tuvo Abraham, no necesariamente nos alejan de ti. Tú anhelas que seamos prosperados en todo, pero que primero prospere nuestra alma. Y nuestra alma solo va a prosperar en los altares donde el Espíritu adora y, por así decirlo, le enseña al alma a adorar. Yo te pido, Señor, por estos jóvenes que están aquí, que están, Señor, tomando las decisiones cruciales de su vida, para que tú, Señor, en esta noche les hables a su corazón. No es suficiente, jóvenes, asistir al templo porque sus papás los traen, o porque quizá quieren quedar bien con sus padres.
ustedes como Abraham también necesitan un encuentro personal donde el Cristo de la gloria se les revele. Porque cuando Él se revela, ahí se inician los altares. Padre, yo te pido en esta noche que cada joven, cada señorita que está aquí, sus ojos espirituales les sean abiertos. Padre, yo oro porque toda influencia de la televisión, de la internet y del sistema del mundo que llena sus mentes, que llena sus corazones, en el nombre de Jesús, por amor a tu nombre, Señor, esa influencia, Señor, pierda valor hoy por medio de un milagro interno en sus mentes, sino que, Padre, empiece en ellos una renovación de la mente. Aquel que no ha nacido de nuevo, Señor, revélate. Oh, Señor, revélate. No es religión lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan, Señor, es una revelación tuya. Que dejes de ser el Cristo teórico que leen en las Biblias, sino que tú te reveles a sus vidas, Padre, como nunca antes. Y a partir de ahí, Señor, de ese nuevo nacimiento, haya altar en sus vidas. Padre, yo tomo autoridad contra toda trampa del enemigo. Yo tomo autoridad contra toda acechanza, contra toda influencia que hace que los jóvenes no se sientan atraídos por el culto verdadero a ti, como las cosas del mundo les atraen. Padre, yo oro para que la música del mundo no les siga afectando, los siga dañando, los siga, Señor, permeando, sino que, Padre, ellos puedan empezar en el altar, que puedan erigir a ti, a oír la música que viene de ti, la música que puede, Señor, ministrar profundamente sus espíritus, sus almas, sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por los varones que están aquí, para que como Abraham, Señor, hagamos un compromiso delante de ti para establecer altar en el lugar donde estamos. Que también podamos arrepentirnos si hemos hecho un altar a otras cosas. Señor, en esta noche nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que tú nos permitas ser el ejemplo de establecer altar en cualquier lugar donde nos movamos. Señor, no permitas, Señor, que el altar en Siquem, en Betel y en Hebrón, Señor, se pierda por descuidos. Y nos encontremos, Señor, en el Negev, en tierra árida, ahí donde no se percibe, Señor, comunión contigo. Padre, si alguien está en el Negev, yo te pido, Señor, que hoy tú, Señor, lo saques de ahí, pero que tal persona reconozca esa necesidad y hoy clame por salir de ahí. Y aquel que bajó a Egipto, Señor, yo te pido, Padre, que hoy tengas misericordia y sean rescatados de eso, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Padre, que ha sido atesorada y que está en las mentes, Padre, pueda bajar al corazón. En el nombre de Jesús, que deje de ser conocimiento, Señor, para que sea una experiencia espiritual. En el nombre de Jesús, haz que la palabra se encarne, Señor, en estas familias. Señor, oramos por las familias que no están, cuyas prioridades, Señor, quizá les ha hecho perder el altar. Ten misericordia, Padre.
¿Dónde están? Háblales, ministrales, bendíceles, guárdales. Oh, te lo pedimos. Te lo pedimos. Si tú tienes altar solo en Siquem, enseñanza, yo te invito a que anheles el altar de Betel. Anhélalo, búscalo, propícialo. Y si solo tienes altar en Betel, busca el de Hebrón. Experiencias nuevas con Dios. Ahí en el encinar de Manré recibirás vigor, nuevas fuerzas, nueva visión. Tus ojos serán abiertos. Acuérdate que Abraham salió para Canaán. Esa es nuestra ruta, hermanos. Y a Canaán llegó. Si tú no estás en Canaán, detente. Si tu familia, tus hijos no están en Canaán, detengámonos y retomemos la ruta bajo la guianza del Espíritu. Padre, gracias. ¿Qué no le da gracias al Señor? Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu ministración. Que esta palabra, Señor, no nos deje tranquilos. Que esta palabra, como semilla sembrada en nuestro buen terreno, produzca. Que se desarrolle, Señor, un proceso dinámico donde las semillas, Señor, aunque no nos demos cuenta, aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos el misterio, Señor, que de nuestro interior esta semilla empiece a producir ríos de agua viva. Reciba, hermano. Usted hizo un sacrificio, quizá 1 hora y media en el tráfico por venir aquí. Reciba su porción, para que no le sea cargoso venir a buscar su porción, sino que cualquier sacrificio sea pequeño a cambio de la bendición, a cambio de la administración del Espíritu de Dios sobre nuestros espíritus. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias.